Voz masculina joven, natural y cercana, con ritmo rápido y tono intrigante. Sonido como si estuviera contando una historia a un amigo, sin exagerar, pero transmitiendo miedo real. Añade pausas cortas donde hay tensión o sorpresa. No suena como un narrador profesional, sino como alguien que vivió el suceso. Mantén la emoción contenida, con un toque de misterio y susurros leves en los momentos clave. Ejemplo de tono: narradores de canales como Relatos de la Noche o Terror en Español. Lenguaje: español latino, con expresiones naturales, sin formalidad. El pasajero del kilómetro 333. La carretera se extendía ante mí como una serpiente negra, devorando la luz de mis faros mientras conducía hacia la sierra. Llevaba 5 años como camionero nocturno y había aprendido a amar ese silencio espeso que solo existe en las autopistas desiertas a las 3 de la madrugada. Esa noche, sin embargo, el silencio tenía un peso diferente. El reloj del tablero marcaba las 3:23 a.m. cuando vi la figura al costado de la carretera. Un hombre con ropa oscura, el brazo extendido pidiendo aventón. Mi primera reacción fue acelerar. Nunca recoges a nadie en estas rutas, es la regla número 1. Pero algo me hizo dudar. Quizás fue la forma en que estaba parado, completamente inmóvil a pesar del viento helado. O tal vez fue que cuando pasé junto a él, juraría que no proyectaba sombra bajo la luz de mis faros. Seguí conduciendo, pero la imagen quedó grabada en mi retina. 10 kilómetros después, en el espejo retrovisor, vi luz de frenos. Un auto detenido exactamente donde había estado el hombre. Algún buen samaritano, pensé, apretando el volante con más fuerza de la necesaria. A las 3:23 a.m., mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé. Nunca contestaba mientras conducía, pero algo me obligó a deslizar el dedo sobre la pantalla. Gracias por no detenerte. La voz era un susurro rasposo, como papel de lija contra metal. Los que se detienen nunca llegan a su destino. Colgué de inmediato, el corazón golpeando tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Revisé el espejo y la carretera estaba vacía detrás de mí. Vacía. El auto que había visto ya no estaba. 5 kilómetros más adelante, lo vi de nuevo. El mismo hombre. La misma postura, el brazo extendido, pero ahora estaba en mi lado de la autopista, mirando directamente hacia mí, aunque estaba a cientos de metros de distancia. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral cuando me di cuenta de algo imposible. Estaba sonriendo. Aceleré a 120, luego 140. El motor rugía protestando, pero no podía detenerme. En el espejo lateral vi algo que hizo que mi sangre se helara. Estaba de pie en la parte de atrás de mi camión, agarrando de alguna manera el remolque, su rostro presionado contra la ventana de la cabina, todavía sonriendo. Frené en seco. Las llantas chillaron contra el asfalto mientras el camión se deslizaba en diagonal por la carretera. Salí de un salto, temblando, y corrí hacia la parte de atrás con mi linterna. Nada. Absolutamente nada. Pero en la ventana retrasera de la cabina, manchadas en el polvo del camino, había 3 marcas de dedos, y junto a ellas, un mensaje escrito con una caligrafía errática. Nos vemos en el kilómetro 333. Revisé el odómetro. Kilómetro 330. Ahora conduzco por otra ruta, más larga, más costosa, pero a veces, cuando miro el velocímetro y las agujas se alinean, 3:33 a.m., 333 kilómetros recorridos, 33 grados en el motor, escucho un golpeteo suave en la puerta trasera. 3 golpes, siempre 3, y una voz que susurra: llegarás al 3:33 eventualmente. Todos lo hacen. La mujer de la curva. Todos los conductores nocturnos de la ruta costera conocemos la leyenda de la curva del llanto. Dicen que una mujer de blanco aparece pidiendo que la lleven al siguiente pueblo. Y si te niegas, tu auto se apaga y no vuelve a encender hasta el amanecer. Tonterías, por supuesto. Yo había pasado por esa curva cientos de veces sin incidentes.
Hasta esa noche. Eran las 2:47 a.m. cuando las luces comenzaron a fallar. Primero un parpadeo, luego otro. El motor tosió una vez, 2 veces. «Mierda», murmuré, buscando un lugar para estacionarme antes de que el auto muriera completamente. Y entonces la vi. No estaba al lado de la carretera. Estaba en medio de ella. Una mujer con un vestido blanco que ondeaba con un viento que yo no podía sentir. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro completamente. No se movía. Solo estaba ahí, parada, obligándome a frenar. Mi corazón comenzó a acelerarse, mientras el auto se detenía a 3 metros de ella. Las luces del tablero parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras enloquecidas dentro del vehículo. Toqué la bocina. 1 vez, 2 veces. Ella no se movió. «Muévete», susurré, aunque sabía que no podía escucharme. Mi mano temblaba sobre la palanca de cambios. Podía rodearla, tenía espacio suficiente, pero algún instinto primitivo me gritaba que no debía hacerlo. Entonces ella levantó la cabeza. No tenía rostro, solo un vacío blanco y liso donde deberían estar sus ojos, nariz, boca. Y aún así, de alguna manera, sabía que me estaba mirando, observándome con una intensidad que me hacía sentir como si mi piel estuviera siendo pelada lentamente. Di marcha atrás. Las llantas chirriaron mientras el auto retrocedía torpemente. Pero cuando miré el espejo retrovisor, ella estaba ahí también, detrás del auto, parada, inmóvil. Grité. No puedo negarlo. Grité como nunca había gritado en mi vida adulta. Metí primera y aceleré directamente hacia donde estaba la mujer. Cerré los ojos en el último segundo, esperando el impacto. Nada. Abrí los ojos. La carretera estaba vacía. El motor funcionaba perfectamente. Las luces brillaban con normalidad. Era como si nada hubiera pasado. Conduje sin parar hasta el siguiente pueblo. 60 kilómetros de velocidad constante y manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo. El empleado salió a atenderme, bostezando. Se detuvo a medio camino cuando vio mi auto. «Señor», dijo con voz cautelosa, «¿estuvo en un accidente?» «No», respondí, confundido. «¿Por qué?» Me llevó hasta la parte trasera del auto. Ahí, en la ventana trasera, había una huella. Una mano completa, perfectamente marcada en lo que parecía ser condensación. Pero estábamos en pleno verano y no había humedad. Debajo de la huella, escrito en el mismo vapor imposible, había 3 palabras. «Debiste detenerte». Han pasado 3 meses. Ahora conduzco solo de día, pero algunas noches, cuando no puedo dormir, veo esa mano en el cristal de mi ventana y escucho un rasguño suave como si alguien estuviera escribiendo un mensaje. Todavía no he reunido el valor para leer qué dice. Historia 3. El espejo retrovisor. Los espejos retrovisores muestran lo que está detrás de ti. Eso es física básica, reflejo simple de la luz. Pero después de 13 años conduciendo camiones de carga por rutas nocturnas, aprendí que a veces muestran algo más. Comenzó 3 semanas después de aceptar la ruta del norte. Una autopista recta que atravesaba el desierto durante 400 kilómetros, sin un solo pueblo. Perfecta para hacer tiempo. Terrible para la mente cuando la fatiga empieza a jugarte trucos. La primera vez que lo vi fue sutil. Un destello de movimiento en el espejo retrovisor, como si algo hubiera cruzado rápidamente detrás de mi cabina. Moví los ojos hacia el espejo. Lateral. Nada en la carretera excepto la línea blanca que se perdía en la oscuridad. Cansancio, me dije. Pero lo vi de nuevo. Y de nuevo. Siempre en el espejo retrovisor central. Nunca en los laterales. Un movimiento rápido. Algo oscuro que aparecía por una fracción de segundo antes de desvanecerse. En la 4ª noche,
Lo vi con claridad. Un rostro, pálido, demacrado, con ojos que eran solo cuencas negras y vacías. Estaba en el asiento trasero de mi cabina. El asiento que no existía porque los camiones de carga solo tienen 2 plazas. Grité y frené tan bruscamente que el cinturón me cortó el pecho. Me di vuelta, el corazón martillando contra mis costillas. El asiento trasero estaba vacío. Por supuesto que estaba vacío. No había asiento trasero. Salí del camión con las piernas temblorosas y rodé el vehículo. Nada. Revisé la cabina con una linterna. Nada. Fatiga extrema. Me repetí como un mantra. Necesitas dormir. Pero cuando volví a subir y ajusté el espejo retrovisor, el rostro estaba allí de nuevo. Más cerca esta vez. Tanto que podía ver los detalles de su piel traslúcida, las grietas en sus labios azulados. Y entonces hizo algo que convirtió mi sangre en hielo. Sonrió. No estás allí, susurré, negándome a mirar hacia atrás. No estás allí. Sus labios se movieron en el espejo, formando palabras que no podía escuchar, pero que de alguna manera entendía. Pero tú sí. Arranqué el espejo retrovisor de un tirón. El plástico crujió y se rompió en mi mano. Lo arrojé por la ventana y aceleré, conduciendo el resto de la ruta guiándome solo por los espejos laterales. Llegué al punto de descarga con el sol apenas asomándose en el horizonte. El supervisor frunció el ceño al ver el espejo faltante, pero no dijo nada. Yo no mencioné por qué lo había arrancado. Esa noche, en mi departamento, evité todos los espejos. Me duché mirando al suelo. Me cepillé los dientes con los ojos cerrados. Pero cuando finalmente tuve que usar el baño, vi algo en el espejo del lavabo que hizo que mis rodillas casi se vieran. El rostro estaba ahí, detrás de mí, más claro que nunca. Ya no estaba sonriendo. Ahora estaba dentro de mi reflejo, superpuesto con mi propia imagen, sus rasgos mezclándose con los míos, como si estuviera siendo absorbido lentamente por algo que vivía en el mundo de los reflejos. Rompí ese espejo, y el del dormitorio, y el del armario. Vendí mi auto, no podía soportar ver los espejos retrovisores. Dejé mi trabajo como camionero. Pero los espejos están en todas partes. En las vitrinas de las tiendas, en las ventanas de los edificios al anochecer, en las pantallas de los teléfonos cuando se apagan. Y cada vez que veo mi reflejo, está un poco más borroso, un poco menos yo y un poco más él. Algunas mañanas cuando me miro al espejo del baño, antes de recordar que no debería hacerlo, mis ojos están más oscuros, mis labios más pálidos. La última vez que conduje, porque a veces no puedo evitarlo, a veces mi cuerpo me traiciona y me lleva de vuelta a esa carretera del desierto. Vi 3 camiones abandonados al costado de la autopista, las puertas abiertas, los espejos retrovisores arrancados violentamente, y en el asiento del conductor de cada uno, manchas que parecían haber sido dejadas por alguien que se vaporizó. Anoche mis manos comenzaron a verse traslúcidas bajo la luz de mi lámpara. No sé cuánto tiempo me queda antes de cruzar completamente al otro lado del espejo, pero sé una cosa. Si ven a un camionero en la carretera del norte que conduce sin mirar su espejo retrovisor, con los nudillos blancos sobre el volante y la mirada fija al frente, no se detengan a ayudarlo. Y por el amor de Dios, no miren sus espejos cuando pasen junto a él, porque si lo hacen, tal vez me vean. Y si me ven, yo también podré verlos a ustedes. Fin.